Al fin hemos tomado la decisión, vamos a salir a correr. Entonces, cuando llevamos corriendo un par de días por semana, de repente, cada vez que salimos nos duele la rodilla, concretamente la parte externa. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué las molestias surgen siempre en la misma zona? Es probable que estemos padeciendo el síndrome del corredor. ¿Pero qué es el síndrome del corredor, Jordi? ¿Nos podrías explicar? Bienvenido. Sí, gracias. El síndrome del corredor es una lesión típica, como bien dice el nombre. En corredores, es un conjunto de signos y síntomas que aparecen normalmente a mitad de la carrera. Es decir, yo soy corredor, corro unos 8 kilómetros, al kilómetro 4 más o menos me empieza una molestia en la parte externa de la rodilla. Vale. ¿De acuerdo? Que progresivamente va aumentando hasta que no puedo acabar los 8 kilómetros. Esto ocurre normalmente más en mujeres, en un 68% versus un 32% en hombres, debido a que las mujeres al tener más cadera, la rodilla se va un poquito más hacia adentro. Vale. Y es simplemente una inflamación del tendón iliotibial, ¿de acuerdo? Que fricciona y rasca con el cóndilo femoral. Es decir, mira, aquí hay una rodilla. Sí, tenemos una muestra. Vamos a explicarlo un poquito mejor. Vale. Como veis aquí tenemos el fémur, la tibia, Sí. esto sería la rótula con el tendón rotuliano, ¿de acuerdo? Y varios ligamentos con el menisco por dentro. Bien, nosotros tenemos un corredor, normalmente mujer, que empieza a tener un dolor por la parte más lateral, por esta parte de aquí, debido a que el tendón que llega por la parte lateral de este músculo que se llama tensor de la fascia lata, que proviene de la cadera. Que dices que es más pronunciado con las mujeres, ¿no? Exacto. Empieza a rascar con el cóndilo lateral del fémur, debido a la inflamación que se ha creado. Es decir, este músculo, el tensor de la fascia lata, el movimiento que hace es el de abducción, es decir, abrir la pierna, y también el de flexionar la cadera hacia arriba, que es el gesto más común del corredor. Claro. El de con una pierna me propulso, con la otra doblo y avanzo. Por tanto, cuando hemos aumentado la carga, es decir, estamos empezando a correr más de lo que hacíamos, y no lo haces progresivamente y adecuadamente, este tensor de la fascia lata está débil, está fatigado, por lo que el tendón, esta cintilla iliotibial, que es muy larga, se empieza a estirar y se empieza a inflamar. ¿Que es como este tendón que se puede ver? ¿O No, es, no se ve. Vale. Estos son ligamentos. Estos son ligamentos, llegaría por aquí la cintilla iliotibial y se inserta en el tubérculo de Gerdi, en la tibia. Por tanto, haría este movimiento y friccionaría con esta parte del hueso, a unos más o menos 30 grados de flexión. El menisco que antes comentabas estaría dentro el menisco de la es lo rodilla. azul, es lo azul de dentro. De acuerdo. Es el cartílago que frena el impacto entre el fémur y la tibia. Y evita la fricción. El menisco simplemente amortigua. De acuerdo. Simplemente amortigua. La fricción esta interviene por la debilidad del tensor de la fascia lata. Como está débil, el tendón estira demasiado y llega a rozar, a friccionar con el hueso. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que saber correr, ¿no? O sea, ya no es el simple hecho de ir a correr, sino de saber la técnica para evitar Obviamente, dolor. la técnica de carrera es importante, pero en este caso lo más importante es que cuando te empieza a doler, no cronifiques el dolor. Esto es muy importante. Lo que habrá pasado es que hay una inflamación del tendón y el tendón al inflamarse necesita reposo. Sí. Si te empieza a doler un día, 2, 3 y ya acudes a un fisioterapeuta, esta inflamación será mucho más corta y con 4 días más o menos ya podremos empezar a hacer ejercicios. Mientras que si tú tardas un mes y medio en aparecer por el fisio, esto se va a alargar mucho más porque la inflamación ya es mucho mayor. ¿Qué hacer cuando la inflamación ha bajado? Lo que hay que hacer es empezar a muscular el tensor de la fascia lata, que es el músculo fatigado en este caso. El que le falta fuerza para que este tendón no sufra tanto y no llegue a friccionar con el cóndilo lateral del fémur. Eso sería la solución.
Y hay como unos ejercicios para intentar evitar esta tensión, Sí. ¿no? En este músculo que está Por la parte lateral. por la parte de Sí. afuera. Los ejercicios serán de abertura. Ajá. De abertura, se trabaja también estabilizadores de la pelvis, como Sí. es el glúteo medio, que nos ayudan a que la pelvis no te caiga. Ujú. Y en la fase final, como tú bien has comentado, se pueden incluir ejercicios de técnica de carrera para una buena técnica. Ujú. Pero bueno, lo principal es detectar el problema cuanto antes mejor, que la fase inflamatoria así será más corta, Sí. y luego empezar ya con los ejercicios de los abductores, es decir, de la parte lateral de la cadera. Ujú. Y una vez ha desaparecido este dolor, ¿puede volver a aparecer? Es decir, ¿ciertas rodillas pueden tener tendencia a recaer en este síndrome del corredor? Sí, claro, sí. Por ejemplo, una persona, por ejemplo, una mujer Ujú. que tiene más cadera, Sí. al tener este valgo, esta pronunciación de que la rodilla va hacia adentro, Sí. es un factor de riesgo. Existen varios factores de riesgo a recaídas. Uno sería el sobrepeso, la obesidad, Sí. otro sería este componente de valgo hacia adentro, y en fin, hay una larga lista de factores de riesgo. Puede recaer, pero para eso se tiene que combinar el ejercicio aeróbico, es decir, el correr, con el ejercicio de fuerza. Se tiene que hacer siempre un mantenimiento de la fuerza. O sea, el trabajo del core aquí también es muy importante. El core también será importante porque nos proporcionará estabilidad. Ujú. Cuando practicamos deportes, el core es quien proporciona estabilidad en la actividad física. Ujú. Y cuando corremos se necesita estabilidad. Por tanto, por eso se trabajarían estabilizadores de la pelvis, como el glúteo medio. Ajá. Bien, sí. Dicho eso, Creo que nos vas a enseñar algunos ejercicios, ¿verdad?, para intentar paliar este dolor, Sí. o al menos intentar recuperarlo y poder volver a correr. sí, ahora mismo. Pues muchas gracias. Ejercicios para el síndrome del corredor, es decir, la inflamación de la cintilla y lo tibial. Bien, después de unos días o incluso semanas, dependiendo del caso, de reposo y de utilización de hielo para bajar la inflamación, vamos a empezar luego con los ejercicios. Los ejercicios haremos 2 ejercicios de tonificación y un estiramiento, ¿de acuerdo? El primer ejercicio de tonificación, nos vamos a poner en el suelo, va a ser para fortalecer el tensor de la fascia lata, músculo comentado anteriormente que se posiciona en la cadera y baja hasta la rodilla. Este músculo, como hemos dicho, es un abductor, por tanto, realizaremos este ejercicio. Vamos a aguantar aquí 20 segundos y lo realizaremos 3 series. Bien, también tendremos que trabajar la otra pierna. A continuación, vamos a trabajar el glúteo medio, es otro músculo que se encarga de estabilizar la pelvis para que no nos caiga, no decaiga y podamos tener una buena técnica de carrera. Y nos vamos a colocar en la misma posición. Pasamos esta cinta por las rodillas, doblamos las piernas y, manteniendo el contacto con los 2 talones, abrimos. En esta posición podemos aguantar también 20 segundos y lo realizaríamos 3 veces. Perfecto. Bien, estos 2 ejercicios nos serían suficientes, pero también vamos a realizar un estiramiento del tensor de la fascia lata. Nos levantamos y en esta posición, para estirar la pierna izquierda, vamos a pasar por delante la pierna derecha y vamos a ir a tocar el talón izquierdo. Notaremos un estiramiento en toda la parte lateral y mantenemos 20 segundos la posición. Este estiramiento también lo puedes repetir 3 veces y es recomendable siempre también trabajar el lado sano. Bien, pues espero que estos ejercicios os hayan ayudado a poder tratar
y recuperar esta rodilla que nos molesta a la hora de correr.